Hola, buenas noches, noche de martes a miércoles, día intenso, noche intensa, jornada intensa, divertida, perdón, pero hay que explicar las historias, porque lo que es información, perdón, estamos de movilidad y estamos un poco cansados, lo que es información la pueden leer en los medios, lo que es análisis, vamos a intentar seguir explicándolo desde aquí como todos estos 5 años y sobre todo como estos últimos días que sin lugar a dudas hace que este negocio, vamos a decirlo así, sea muy entretenido, vamos a decirlo de una manera fina. Vamos a intentar seguir avanzando en todo lo que ha sucedido y hoy podemos decir con claridad que esto ya no va de Sánchez, no va del PSOE, esto va de este sistema y que se está convirtiendo en algo, lo hemos dicho en alguna ocasión, muy personal, porque parece que no solo los objetivos de aquellos WhatsApps ya olvidados eran directos y personales, sino también lo que está saliendo va eligiendo, digamos, objetivos muy claros y muy definidos, como insistimos, cuando uno se sube a una montaña, pega un tiro, se baja, saludos, y eso funciona así. Informaciones, marcas, situaciones, todo interesante. Vamos a intentar explicar esta posible ambigüedad que algunos están diciendo. ¿Qué nos está diciendo este señor hoy? Con todo lo que hay. Ya saben que aquí lo de informar, lo de explicar, lo de dar noticias, eso está en los medios y cuando lo hacen bien, oiga, nosotros ahí no pintamos nada. Decíamos, esto no va del PSOE, es algo personal. Vídeos grabados, audios del día 10 de marzo, como quien dice hace 4 días, donde aparece Leire Díaz con el comandante de la Guardia Civil, ofreciéndole un ascenso. Lo que desean es eliminar a la UCO, invalidar las causas de la UCO, y tiene una salvedad interesante que dice, hasta el 2027, salvo que Ábalos hable. Para que vean que el personaje, para no saber nada, parece que sabe alguna cosita. Hablaremos de eso, hablaremos curiosamente de que también se ofrecen a mediar con el PNV. Sí, aquí queda obvio y notorio que esto no es solo el socialismo, esto no es solo el PSOE, esto no es solo Sánchez, es un grupo de gente que empieza a temblarle las piernas, hablamos del PNV, porque está claro que van a desmentir que fueran a hablar con ellos, pero que ellos han participado en estas cuestiones. Y cuando hablamos del PNV, hablamos de algún partido más. Día, por cierto, donde, sobre todo por última hora, más noticias de números 2 de Interior. Por un lado, el número 2 de Marlaska ha dimitido por motivos personales. Rafael Pérez, muy involucrado en temas de Coldo, la tensión es muy alta. Han detenido al número 2 de la época Rajoy, Francisco Martínez, junto al hacker Alcácer, por un tema parece de robos de datos, etcétera, etcétera, está bajo secreto. Hoy también se ha conocido el fracaso en la votación del catalán en Europa, suspendida por la negativa. Principalmente se habla de países nórdicos, pero principalmente la fuerza de Alemania e Italia. Sánchez no pinta nada fuera de Europa, lo hemos dicho en muchas ocasiones. Además, decimos con todo el respeto, y más viniendo nosotros donde venimos, aprobar lo del catalán, euskera y gallego en el Parlamento Europeo es una auténtica gilipollez. Vamos a decirlo así de claro. Son idiomas oficiales, obviamente, cooficiales en España. Imagínense cómo se abría el melón a otros idiomas, bretón, etcétera, y todo eso es un gasto. ¿Qué ha pasado tras esa decisión? Pues que Junts y Illa, personaje Illa que les advierto ya que se nos va a poner a tiro en breve, pues se han cargado contra el PP. Bueno, parece que ya vive en otro mundo, suponemos que aún está con el tema de cuando era ministro de Sanidad, dándole vueltas a por qué no aparece en ningún lado. No te preocupes, Salvador, que habrá un momento para todos. De la misma manera que en las próximas horas, como decimos, que esto no va de Sánchez, no del socialismo, vamos a ver más informaciones que afectan a miembros importantes del gobierno. Hasta ahí podemos leer. Mañana atentos a los diarios. Mientras tenemos que el señor Gallardo, pues resulta que también se ha colocado en la Diputación Permanente de la Asamblea Extremeña. Por cierto, ya saben que aquí lo que son rumores no los
comentamos, lo que son las vidas sexuales de la gente nos importan un carajo, por si alguien nos pregunta, ya lo decimos con claridad. Hemos comentado en más de una ocasión, porque es un tema notorio y público, los gustos del hermano del presidente, pero a partir de ahí cada cual que haga lo que quiera, se lo puede creer uno, no se lo puede creer otro, pero entendemos que no es la función de este programa saber con quién se va a la cama uno y otros. Creo que algunos saben por dónde estamos yendo. Tenemos que sigue la limpieza orwelliana, se ha cargado un Polanco en el grupo Prisa, el Poder Judicial condena los ataques de Bolaños a la jueza, precisamente el tema del hermano. Trabajadores de EFE se quejan, se manifiestan, están hasta las narices de Miguel Ángel Oliver. Recuerden que había 3 personajes curiosos en esas reuniones de Iván Redondo. Estaban principalmente Iván Redondo, Miguel Ángel Oliver, Bolaños, y siempre hay gente con la cual se toma uno un café. Esos personajes, fíjense, Redondo desaparecido, se habló hace unos días de si vuelve es idiota, perdón. Oliver, que van a algo personal contra él, nunca fue el más listo, y Bolaños, en fin, patinando cada 2x3. Algún día explicaremos, por cierto, a lo mejor hoy sí tenemos tiempo y ganas. ¿Saben eso de que Bolaños alardeaba que fue el primero de su promoción y todo eso? Que está muy bien, ¿eh? ¿Saben de qué fue el primero de su promoción? De hacer el curso para el acceso a la actividad jurídica de abogado. No de la carrera ni nada, no, de un puto curso. Es lo más que había hecho el señor. En fin, cada uno vive de lo que es y es miserable como es. Luego nos iremos a hablar, que es un tema que hablamos poco, pero nos parece hoy bastante interesante porque denota por dónde va el país y sirve además para ampliar, digamos, la brecha cercana al gobierno. Ya hablamos de la señorita Melody, la cantante, que donde hoy con esas broncas que está haciendo el señor Broncano ha comentado que no nos vamos a disculpar. No hay nada peor en la vida que la chulería y la pedantería. Y ella se va al programa de Motos El Hormiguero el próximo 4 de junio. Se supone que a rajar. Dirá alguno, ¿y esto qué tiene que ver con la política? Pues miren, es interesante, porque implica que se están abriendo los campos a lugares donde, perdone, mucho votante ignorante del Partido Socialista, que si solo viera el telediario, ya hemos puesto los titulares de hoy, vamos, lo importante no es nada de lo que hemos hablado hasta ahora, es alucinante, pues seguramente no se enteran, pero muchos ven estos programas, y claro, es una manera interesante de entrar. Y hemos dejado para el final, saben que nos gusta dejar algo para comentar, algo así interesante, y más que hoy ha sido muy intenso, pues una cosa muy puntual, pero que creo que los que nos sigan con más tiempo, desde los tiempos del 2017 o antes, cuando escribíamos y tal, les va a gustar. Hoy ha aparecido una carta de Núria Gispert. Recuerden, presidenta del Parlamento de Cataluña, muchos no sabrán quién es, por suerte, porque es una tarada, perdón, y mire, y si quiere que nos demande, una nazi de mucho cuidado, donde escribe a Inés Arrimadas. Y para hacer un resumen, que saben quién es Arrimadas, nosotros tenemos una opinión muy clara de ella. Lo escribimos, por cierto, en un artículo en el 2016 o así, o 17, que era la candidata porque estaba buena. Nos cayó la de San Pedro. Y al final es la realidad. La inteligencia no está muy cerca de ella, pero de eso a que le diga la expresidenta del Parlamento, por fin te has vuelto a tu pueblo, es una falta de respeto propia de una nazi. Así de claro. Eso lo ha escrito Núria de Gispert. El problema es que esto es muy difícil de llevar a un tribunal, pero esta señora, siendo respetuosos con ella, es lo más putrefacto que ha existido en la política catalana. Hablamos de Núria Gispert, obviamente. Y desde aquí, que a alguno le va a extrañar, pues todo el apoyo a la señora Arrimadas, con la cual nos la encontramos en el ascensor, nos dijimos buenos días y poco más. La hemos criticado muchas veces, pero esto es inadmisible. Hay que ser muy claro en estos puntos. Pues empezamos este programa intenso en un día intenso, donde a veces, y lo sabemos, aunque hemos querido ser muy claros todos estos días, a veces alguno puede pensar que rozamos la ambigüedad, que no explicamos todas las historias. Oiga, aquí explicamos lo que podemos explicar, lo que sabemos explicar.
sí que es cierto que aquí no vamos narrando, digamos, todas las informaciones, sino intentamos hacer un análisis de por qué suceden, etcétera, etcétera, etcétera. Es obvio y notorio que esta vomitera que está sucediendo de audios, vídeos, a los cuales se ha incorporado hoy de la reunión del día 10 de marzo, que como quien dice, fue hace 4 días, entre Leire Díaz con el comandante de la Guardia Civil, también grabado, el señor Rubén Villalba, saben, imputado en temas referentes a todos los delitos que hay en toda la trama Koldo, pues no sabemos si la palabra sorprende, pero refrenda, como decíamos ayer, que está claro que Leire Díaz era una persona que venía con mensajes del PSOE. Y el PSOE lo que quería es, obviamente, eliminar a la UCO. No por el hecho en sí de eliminar a la UCO, que le importa bien poco, sino porque eso invalidaría todas las causas de la UCO, y hablamos del hermano de la señora, del fiscal general, del propio caso Ábalos. Y eso forma parte, vamos a decirlo con claridad, por si a lo mejor estos días no se está entendiendo, de la negociación y el acuerdo entre Ábalos y el señor Sánchez, de que, José Luis, tú no te preocupes, que esto no llegará a los tribunales. Y claro, José Luis Ábalos se lo ha creído, no sabemos si se creía también que era el novio de la Jessica, pero en fin, eso ya es su problema. Pero empieza a tener dificultades en sus creencias, vamos a decirlo así, porque el tema avanza, y se está dando cuenta que si cae Sánchez, él no es nadie. Fíjense el detalle en esos audios que han aparecido hace un par de horas, donde la señora Leire Díaz le dice al comandante Rubén Villalba que esto lo podemos cerrar hasta el 2027, cuando vuelvan las elecciones, salvo que hable Ábalos. Fíjese que Ábalos aparece incluso en este tema como parte importante, porque si se desmantela la UCO, Ábalos se salva. Pero si no se desmantela la UCO, que esta operación es así mismo defensiva de la UCO, Ábalos debe hablar. ¿Lo hará? ¿No lo hará? ¿Es suficientemente inteligente? ¿No lo es? Movió pieza con los WhatsApps, recordarán, cuando fueron puestos a disposición del diario El Mundo. Ya, por cierto, comentábamos ayer que al diario El Mundo se le iba a seguir dando información porque se considera que el diario El Mundo es uno de los lugares donde más repercusión tienen en ciertos medios, no en televisión española, se pueden imaginar, pero sí en el resto de medios, y sirve como arrastre, digamos, a todo lo que está sucediendo. Objetivo: invalidar las causas. Creo que esto a estas alturas nadie lo duda. Ese sería el objetivo, digamos, de la fontanería del PSOE. Por cierto, el informe de la UCO está acabado, pero lo que se está haciendo en las últimas horas es reconfirmar todo, para que no haya ni un error. Recuerden aquel del informe de Ábalos, comprobando todos los documentos para que sea efectivo y demoledor. Saldrá mañana, pasado mañana, la semana que viene lo vamos a ver. Lo que es cierto es que en esas conversaciones de la fontanera, ya explicamos ayer cómo funcionaba este negocio del PSOE, pues se ofrece a mediar con el PNV para las deudas del empresario con el cual negocian. Y este tema es importante, porque este tema lo que denota, obviamente, es que esto no va solo del PSOE. Y lo que denota también, si nos fijamos, y esto es muy importante, ya sé que hoy decimos muchas cosas importantes y que a lo mejor es fácil perderse, pero fíjese, si nos vamos al origen, a sintetizar todo y resumir, esto tiene un objetivo claro. Obviamente, por un lado, proteger a la UCO, creo que nadie lo duda, y por otro lado, pues avanzar de forma directa y demoledora al corazón del presidente Sánchez. Pero ayer recordarán, creo que fue ayer, al final vamos un poco también colapsados, ayer recordarán que decíamos que Sánchez también está ahí por esos socios que le están apoyando de una manera vil.
No porque no tengan derecho, obviamente que lo tienen, sino por un comportamiento poco democrático. Y fíjense que uno de los socios que más ha apostado por Sánchez, que fue el que traicionó a Rajoy, no fue Junts, no fue Bildu, no fue Esquerra. Estos son advenedizos que han visto la oportunidad. El gran traidor fue el PNV. ¿Y quién aparece en los audios hoy como elemento a contactar y mediar para solucionar de forma ilegal un fraude? El PNV. Hay que mediar con el PNV. Esto no va solo de fulminar al sanchismo, sino de erradicar el virus que han introducido en la política española. Y el PNV es responsable tanto como el presidente del gobierno. Ojo a todo lo nuevo que va a suceder, porque creo que nadie duda a estas alturas de que esto puede ser un aperitivo de todo lo que va a llegar. Ya nadie está dudando que se está disparando directamente al corazón del presidente Sánchez. Los fontaneros del señor Cerdán tocados y hundidos. Sigue la señora Leire Díaz diciendo que hace investigación periodística. En fin, mis cojones. Perdón, pero las cosas hay que decirlas con claridad. Te han pillado con el carrito de los helados y seguramente por una cuestión estratégica lógica. Hay aquella frase que a nosotros nos gusta mucho, si tú no sabes, Manolete, no te pongas a torear. Hay negocios, Leire, que no se solucionan por tu cara bonita, que no la tienes, por cierto. Se solucionan con profesionalidad. Y hay negocios que te van grande, muy grandes. Y el problema de estas cosas es que luego nadie se va a acordar de ti. Porque que Leire no olvide que le ha abandonado el PSOE. Claramente hoy Patxi López. Pero es que nadie va a reconocer quién es. Y hay informaciones, lo decíamos ayer, y hoy alguna ya se ha visualizado, donde claramente dice de parte de quién viene. Y estamos en algo que quizá algunos recordarán que explicamos hace semanas. Que el problema de todas estas historias, explicamos cuando sucedió el tema de Aldama, es que llega un momento que las implicaciones son de tan alto nivel que más de uno se plantea que me voy a comer yo el muerto de este. Claro, si tú consideras que el presidente va a aguantar, te comes el muerto, porque luego miren, si ha indultado a Puigdemont, pues cómo no va a indultar a esta señora, si llegara el caso. Pero si sabes que va a caer y que tú no vas a ser nadie, José Luis Ábalos, escúchanos un poco, ¿te vas a comer el muerto de 30 años? ¿Por proteger a alguien que a lo mejor le caen 30 años, como al presidente Sánchez? Porque lo que ha instaurado este gobierno es una mafia, como aquella que eliminó al juez Falcone, ¿se acuerdan? En Italia, hace muchos años, y que hay que extirpar de una forma clara. Nosotros insistimos, las fuentes, se olviden de ellas. Podemos hacer elucubraciones todo el mundo, que si era no sé qué, que si era Coldo. Nosotros dijimos el primer día que esto no sale de Coldo, que esto no sale de Ábalos. Y viendo lo de hoy, se puede imaginar que no tienen acceso a esta información. Aquellos que hacían sus cábalas sobre Pegasus y todas esas historias, pues con todo el respeto, esto es de hace 2 meses. Esto es de marzo. Nos gusta analizar y nos gusta que los oyentes piensen por sí mismos y tomen ellos la decisión de valorar de dónde cojones salen estas cosas. Y fíjense que es muy importante, que estamos ya delante de un ataque personal, destructivo. ¿Qué habrá hecho Leire? ¿A quién habrá calentado? Decimos en el sentido político, obviamente, para que se haya decidido fulminarla en unas horas. Porque
si ustedes ven los últimos audios, vídeos, etcétera, no hace falta ser Einstein para darse cuenta de que Leire ha sido abatida. Y decíamos que no es casual que sea abatida antes del informe de la UCO de Cerdán. Lo explicamos rápidamente, creo que todo el mundo lo va a entender. Si fulminamos a Cerdán, los fontaneros tendrán otro jefe. Si fulminamos a los fontaneros y luego a Cerdán, desmantelamos el PSOE corrupto, mafioso y, como decía algún juez, grupo criminal. Esto al final no son casualidades. Esto forma parte de algo bien pensado, donde se valora que lo habitual pues o es lento o no acaba de funcionar o algunos no acaban de hacer bien las cosas, y se entra directamente a una estrategia de fulminar por lo legal con pruebas clarísimas, porque ¿quién va a decir que no ha dicho eso? Todas estas historias. Recordarán, veamos un tema histórico que enviamos de aquí un saludo a quien lo conozca. Siempre nos gusta saludar a la gente que nos ha hecho aprender muchas cosas de estos negocios. Que si algún día salieran, que existen los vídeos, y es una cosa fuera de lugar, pero creo que alguno se va a acordar, de la detención de Puigdemont al norte de Hamburgo, nos iba a entrar a todos la risa. A Puigdemont no. Nos iba a entrar la risa de un personaje vulgar, literalmente meándose encima. Eso es quien ha estado mandando los designios de este país. ¿Hace falta llegar a eso? Miren, ¿qué quieren que les diga? Al final hay gente que se cabrea. Y hay gente que no entiende cómo esto sigue funcionando. Y sobre todo, lo hemos dicho en mil ocasiones, no porque en gobierno deje de gobernar, que obviamente eso es decisión del pueblo soberano, y eso está muy claro, sino por usar el engaño y intentar prostituir el Estado para ponerlo al servicio de intereses espurios. Las cosas claras. Y todo eso nos lleva hoy además a un día, como decíamos, muy intenso, donde el número 2 de Marlaska, Rafael Pérez, se ha ido, dice, por motivos personales. Sí, claro, los favores pedidos a Koldo, todo eso, a lo mejor ya saben que en muchas ocasiones los abandonos son la antesala de la noticia. No sé, no es lo mismo que salga alguna información de un número 2 cuando ya no está, que siempre pueden decir se fue, lo largamos, no sé qué, a que salga cuando está y tenga que irse. En fin, también ha sido detenido el número 2 por otro tema, de interior, para que vean que hoy es día de números 2, es Francisco Martínez de la época Rajoy, junto al hacker Alcasec, por un tema, parece ser relacionado, y alguna persona más, con algún tema de robos de datos, identidades, etcétera, etcétera, etcétera. Algo que parece, de momento, fuera del aspecto político. Vamos a decirlo así de claro. Día donde, por cierto, y ya que hemos hablado antes de Puigdemont, ha fracasado la votación del catalán en Europa, al final no se ha hecho, se habla de Finlandia, no sé qué. La realidad, vamos a explicarlo así en resumen. Alemania e Italia se han negado a avanzar en este tema. El gobierno dice, no, solo nos faltan 7. Sí, claro, 7 son las maravillas del mundo, señor Álvarez. Ridículo enésimo en este tema. En Europa no lo entienden. Lo entienden por doble criterio, por un criterio que dicen, miren, hay países donde las lenguas locales no son ni cooficiales, vamos a decirlo así de claro. En España lo son, con lo cual tienen un valor añadido y forman parte de un territorio, no son enteras de un territorio, que es lo que marca la diferencia. Y dicen algunos, obviamente, si tenemos que poner todas las lenguas de Europa que se hablan en algún territorio, hablamos de 300, 400 lenguas, ¿por qué una sí y una no? Y alguno dice, no, es que es cooficial en España ese idioma. Dice, ya, pero eso primaría el criterio de un país al de otros países. Y haría que obviamente otros países dijeran, vamos a poner cooficiales a 22 lenguas que se hablan aquí. Cero lógica, además del coste económico, por mucho que España quiera asumirlo. Porque
Y esta es la parte B. Algún gobierno que no lo ha dicho en público dice, sí, claro, España lo asume, pero pidiendo dinero a la Unión Europea, con lo cual lo pagamos todos. ¿Qué se piensan? ¿Que somos gilipollas? Porque la sensación en Europa es que Sánchez toma por gilipollas al resto de estados, y lo que está claro, que Sánchez no pinta nada, y hoy ha quedado confirmado. Y eso que ha hecho mover obviamente a Junts montando el cielo. Por cierto, Esquerra ha dicho que Junts ha hecho el ridículo para que vean que lo catalán es divertido, y al elemento llamado Illa, el famoso exministro de Sanidad, que algún día debería acabar en la cárcel, pues montando un pollo contra el PP. No sé, deben haber pensado, vamos a montar una cortina de humo contra el PP. Ha hecho curioso porque Telediario 1, incluso Antena 3 ha comenzado con este tema, que dices, perdón, dice, ¿tan importante es esta gilipollez que Europa ha puesto en ridículo a España? ¿Que ha vuelto a fracasar el gobierno? ¿Que se ha enfadado Junts y que ella se ha puesto a chillar contra el PP? Dices, pero ¿qué gilipollez es esta? Es lo que querían. Intentar llamar la atención como niños pequeños que no les consienten las cosas. Cataluña tiene un problema, y el problema es que personajes como ella son presidentes de la Generalitat con el voto de mucha gente. Hay mucha gente ignorante, y seguramente la ignorancia, y esto sería bueno apuntarlo si nos escucha alguien del PP y de Vox, la ignorancia en muchas ocasiones es simplemente la desinformación. Y yo les confieso que le decíamos ayer que nos tocó tragarnos televisión, hoy estamos en movilidad, hoy hemos visto poquito, pero hemos visto alguna cosa, nos han dicho, mírate las titulares del telediario La 2, les confieso que si solo vemos de La 2, nos referimos como error ayer también, el de la noche, telediario 2 de las 9 en 1, pues tú lees eso, y no es que pienses si el hermano Sánchez es un chorizo, la mujer de Sánchez es una choriza, el fiscal general, es que no sabes ni que existen. No sabes ni que existen. El único que ves es, han prohibido el catalán porque el PP, porque así lo han explicado, ha movido hilos para que no se apruebe. Y dices, ¡qué cabrones! Los del PP, ¡qué cabrones! Eso es desinformación. Y lo hemos dicho por redes. Y creemos que debería ser muy contundente y tener alguna iniciativa interesante, aparte de poner un 4 líneas fijo, decir con claridad qué piensa Televisión Española. Porque para tener una televisión así, ojo, al servicio de unos o de otros, mejor que la cierren. Mejor que la cierren. Y nos vamos a Extremadura, donde el señor Gallardo, pues pensando de que la presidenta de Extremadura quizá convoca elecciones y así queda desaforado, pues ha puesto la Diputación Permanente, que saben que es esa institución que hace que los que estén siguen aforados aunque haya elecciones. Con lo cual, si alguien pensaba en convocar elecciones, pues Gallardo seguiría aforado. Ya saben que aquí el problema no es tanto Gallardo, sino lo que van a decidir en breve los jueces, si ese aforamiento es lícito o no, y lo que va a decidir obviamente el PSOE extremeño, que se lo quiere cargar. A partir de ahí, ya hemos dicho, la vida sexual de quien sea, pues oiga, sí, y lo decimos con toda la educación, y algunos sabemos que se nos va a cabrear, Si lo máximo que puede hacer un eurodiputado es hablar de la vida sexual de alguien, perdón, vaya mierda, porque miren, ¿quién se va a la cama con quién se va a la cama? Aquí podemos hacer muchas bromas del señor presidente y sus viajes a Zaragoza. Bueno, bromas no, explicar historias, pero entrar directamente a estos temas, ¿qué quieren que les diga? No va a ser juzgado el hermano presidente por eso, no va a ser juzgado el señor Gallardo por eso, si fuera el caso. Y si no lo fuera, que demanden al personaje. Así de claro. Mientras, pues, las cosas hoy ha habido de esas informaciones que habíamos hablado muchos días, en titulares, en noticias importantes. Seguimos con Prisa, donde Urgalián pues sigue con la limpieza en Prisa, se ha cargado un Polanco, bueno, uno menos. El Poder Judicial condena los ataques de Bolaños precisamente a la jueza del tema de David Sánchez, condena pública y notoria. Incluyen al Consejo General del Poder Judicial, la gente empieza a estar cargada, y trabajadores de la agencia EFE contra Miguel Ángel Oliver. Esto es importante, porque esto denota
también que los movimientos no son individuales, hablamos de movimientos sincronizados. Miguel Ángel Oliver, que era aquel portavoz del gobierno en la época de la pandemia, que fue cesado, según algunos no sabían por qué, a ver, lo explicamos, porque es un puto incompetente, se le encomendó, el tema de la agencia EFE, ha seguido mostrando que es un puñetero incompetente, y era una de las personas más curiosas que estaba en esas reuniones, en esos cafés matinales informales que se hacían en la Moncloa, donde participaban pues el señor Bolaños, el señor Iván Redondo, el señor Oliver, aunque a este le invitaban poco, y alguien que precisamente no servía cafés. De esas historias se generan, obviamente, reacciones. Y la imagen que se tenía del señor Oliver, pues no era precisamente la de la persona más brillante que existiera. De la misma manera que había cierto respeto a las funciones del señor Redondo, al niño rata, que así le denominaban, llamado Bolaños, pues se le tenía el que se le tenía, o sea, ninguno. ¿Saben aquello? Que las cosas muchas veces no suceden de casualidad. Y está claro, insistimos, que hay mucho movimiento que se aprovecha en este momento para liquidar situaciones personales. Es aquello de las series de televisión, las malas series donde dicen, hostia puta, esto es que tiene que ver con algo así. Efectivamente, cuando hay 28 apuñaladas, hay un tema personal. Lo del Leire es un tema personal, que cada uno lo entienda como quiera entenderlo. De la misma manera que el tema de Melody, que en principio es un tema que no deberíamos aquí hablar, pero cuando se convierte en un tema con repercusión televisiva, en esas broncas, nunca mejor dicho, entre los dos programas, sobre todo el políticamente comprometido del señor Broncano en Televisión Española, con las audiencias cada vez peores, pues, y El Hormiguero, pues creemos que es importante dar un pequeño matiz. Broncano, tras los directos que le dio ayer en la mandíbula a la señora Melody, señorita, lo desconocemos, ha dicho que no nos vamos a disculpar. Miren, quizá una de las cosas que algunos deberían aprender en la vida es que cuando te excedes, pues hay que intentar transmitir cierta agilidad. Miren, de la misma manera, intentar ser imparcial, de la misma manera que nosotros hemos criticado, vamos a hablar luego, a la señora Inés Arrimadas, oiga, pues cuando la atacan de forma vil, pues hay que defenderla, punto. De la misma manera que si te equivocas, pues dices, oye, mira, pues el comentario el otro día no fue correcto, pues no pasa nada. No pasa nada. Pero Broncano juega eso de niño malcriado, de que nunca se equivoca. Y ya veremos, cuando su audiencia baje del 5%, qué explicación da. Porque está claro que ha perdido la batalla con Hormiguero, como por cierto, explicamos aquí, el puñetero primer día, recordarán, que dijimos en análisis, era muy claro que sus oyentes, sus televidentes, era un tipo de persona muy de estos tiempos, unas personas entre comillas líquidas que durarían lo que duraría el entusiasmo, y así ha sido, mientras que los de motos con tantos años era gente más fiel, vamos a decirlo así. Y curiosamente Melody pues ha anunciado, o El Hormiguero, desconozco quién de los dos, pero que el 4 de junio, próximo miércoles, se va al Hormiguero a rajar, esto lo decimos nosotros, pero se hace curioso que Melody, que nosotros también hemos sido muy claros, está cabreada, no sé qué, no sé cuánto, pero ella sabrá dónde se mete. Esto es como, aquí lo hemos dicho alguna ocasión, si mañana dice Sánchez, dice esto hay que solucionarlo, nos llama y nos dice, Carlas, te voy a hacer ministro, no sé de qué les gustaría me hicieran ministro, no sé, bueno, con Sánchez podríamos ser ministro con los tontos que hay allí, de cualquiera, de portavoz del gobierno. Carlos, te voy a hacer ministro portavoz del gobierno. Y yo, bien, y yo me voy a ir corriendo como un loco. Allí, esto es irónico, porque no me lo va a ofrecer, claro. Me voy allí corriendo y al cabo de 2 días Sánchez me cesa y me dice que le he criticado mucho. Y yo me pongo a llorar y digo, oh, desgraciado. No, perdón, desgraciado es no enterarte dónde te metes. Perdón, señorita Melody, que está muy bien que raje ahora, que vamos a sumarnos al barco,
Pero, oiga, usted ya sabe a qué jugaba. Lo de llorar es aquello de ir llorado a los sitios, porque si no, da una sensación extraña. Y hombre, ya algunos pensamos que estaría bien que en ciertos ambientes anidara cierto tipo de inteligencia y, perdón, la inocencia. Que la vida, nosotros lo hemos dicho en alguna ocasión, está muy bien, ¿eh? Es mejor ser engañado 20 veces que engañar 10 veces. Y perdón que no lo entienda, porque eso demuestra cierto tipo de personas que a nosotros personalmente nos parece razonable, ¿eh? Pero lo que no vale es ponerte a llorar cuando sabes que si hubieras ganado Eurovisión serías la más fan de televisión española. Esto no va de eso, perdón, ¿eh? Eso hay que ser claro. Pese a ello, total apoyo a la cantante. Y ya verán como Broncano nunca va a pedir perdón. No sabe qué es esa palabra. De la misma manera que la venganza a veces es un plato que algunos lo ven como positivo, es decir, que al final te das cuenta de que dices, vamos a dar, pero en ciertos ambientes la venganza suena un poco cutre. Y miren, y la venganza cuando alguien ha hecho algo mal y dices, se lo merece, bueno, a todos nos gusta a veces, ¿no? Perdón, si alguno se ofende, pero está bien, ¿no? Que de golpe digas, ay, este personaje que era un poco así y ahora pues no le van bien las cosas. Y esbozas una sonrisa, vamos a decirlo así. Pero vamos a decir una cosa, cuando tu argumentación primaria se basa en que eres una nazi, no tiene recorrido. Ya que hablamos obviamente de esa carta de Núria Gispert, expresidenta del Parlamento catalán entre el 2010 y 2015, contra Inés Arrimadas. Que recordemos, Inés Arrimadas nos puede gustar más o menos. Lo hemos dicho en más de una ocasión y escribimos un artículo, lo hemos dicho muchas veces, donde explicamos claramente, y creo que era bastante evidente, que la dijeron porque estaba buena, aparte citamos la frase, está buena, si no, no sería candidata. Nos dijeron de todo, machistas, vamos, por ahí van los tiros. Y ganó unas elecciones en Cataluña, cosa que por cierto no ha hecho nadie más fuera del independentismo. Y eso tiene un mérito enorme. De ella incluido, obviamente. Y lo que no tiene sentido es que la odiosa nazi Núria Gispert, en su senilitud, en su ya a punto de entrar, suponemos, a la tumba, y desvariando, suponemos, algún tipo de enfermedad tendrá mental, que creemos que ha tenido mucho tiempo, le ha escrito una carta donde dice, por fin te has vuelto a tu pueblo. Mire, señora Gispert, gentuza como usted, es indignante que haya sido presidenta de nada. Gentuza como usted, y sabemos que no os va a escuchar, pero a lo mejor algún allegado sabemos que sí. Cuando se muera, nadie va a mover un hilo por usted. Es más, lo normal es que más de uno sonría o escupa en su tumba. Y eso, le voy a ser sincero, no pasa habitualmente en la política, porque, y voy a poner un ejemplo muy claro, nosotros que tenemos una divergencia total con Carles Puigdemont, por citar un ejemplo muy claro, o con Oriol Junqueras, por citar otro ejemplo muy claro, podríamos incluso compartir con ellos una cena. Bueno, con Junqueras, con Puigdemont no, que luego querría ir a un garito de esos que se pagan, nosotros esas cosas no nos van, Carlitos. o te enviamos ahí una agente para que te intentes ligar y pienses que has ligado, pero no, eso ya lo has pasado, no. Pero hay cierto respeto, no sé si la palabra es institucional, de decir, oye, mira, tienes tus cosas, es política, nos puede gustar más o menos, tu estrategia puede ser diferenciada, pero hay cierta manera de hacer las cosas que dices, miren, el día que se muera, pues como se muere cualquier otro, mira, nos sabe mal, porque se ha muerto una persona, y nosotros en eso creo que lo hemos dicho muchas veces, cuando alguien se muere, pues nos sabe muy mal, porque la vida se vive una vez, pero hay personajes, que hay muy pocos, que realmente creemos que merecen un capítulo aparte. Podríamos citar a este, por ejemplo, y les voy a hacer rápidamente
y no quiero alargarme hablando de políticos actuales, pues miren, nosotros podemos tener nuestra opinión, por ejemplo, también de Yolanda Díaz. Pensamos que es muy limitada, con lo cual, miren, ¿qué quieren que les diga? Llega donde llega. No pensamos lo mismo, por ejemplo, obviamente, del señor Iglesias, famoso por sus viajes a los baños al fondo a la izquierda con los estudiantes, las estudiantes, o de personajes que creemos que, miren, en cierto momento, como su señora, pues están más poseídos por un trauma, seguramente de posesión de su marido, que otra cosa. Pero personajes generadores de odio. Personajes como Gispert, como Zapatero. Siempre hemos comentado, por cierto, que Zapatero es un personaje de odio, mientras que Sánchez es un ególatra psicópata, que no tiene nada que ver. Como Pablo Iglesias, son personajes prescindibles. Y que generen odio hasta cuando están a punto de entrar en el agujero, como la señora Gispert, pues demuestran que aparte de no ser nadie, de ser algo así como una cosa asquerosa. Miren, nos extraña a estas alturas, pero dar ánimos a Arrimadas, que no creo que nos escuche, pero desde aquí lo decimos con claridad. Ella ganó unas elecciones. Gispert no ha ganado nada. Y ella, por suerte, puede vivir, creo que vive en Jerez o Málaga con su novio, no lo tengo muy claro, tampoco me interesa mucho, pero oiga, esperemos que sea feliz y que jamás se comporte como la nazi, esta expresidenta del Parlamento, que lo lógico en cualquier país normal sería quitarle cualquier prebenda que tenga de ese cargo. Y esperemos, si algún día gobierna alguien decente, le retiren cualquier cosa a personajes como este. Hoy día intenso, noche intensísima. Mañana pues vamos a ver algún vicepresidenta dando por ahí información interesante. Vamos a ver si entra algún audio más. Vamos a ver si la UCO ha conseguido repasar todo para divertirnos más. Ya sé que esto no les gusta a mucha gente, esto de que esto sea cada vez más divertido, pero aquí, ¿qué quieren que les diga? Nos entretenemos mucho estos días. Esto es la política en tiempo real, lo hemos dicho más de una ocasión, y nos gusta estar aquí con todos ustedes. Nos vamos a emplazar a mañana, por cierto, antes de que me vaya, seguramente mañana les podremos confirmar una cosa que va a sorprender a más de uno, que nos podrá ver en breve, de forma novedosa. Lo dejamos ahí, que saben que a veces nos gusta estas historias, así jugar un poco con con las sensaciones. Yo creo que les va a gustar. Nos emplazamos a mañana. Recuerden que empezaremos la sexta temporada, suponemos sobre julio, a ver si con elecciones o no, ya veremos. En todo caso, volvemos. Nos emplazamos mañana, seguimos en movilidad toda la semana. Como siempre decimos, seguimos.